Continuamos con más aquí en Al Día con Sergio y hoy tengo el privilegio de no solamente entrevistar a una gran periodista, productora de un nuevo documental que ya les vamos a contar, sino una gran amiga, Marta Palma Troconis. Compartimos más de 15 años de trabajo en Globovisión, en la buena Globovisión. Crecimos juntas como periodistas, empezamos chiquiticas a ser reporteras, vivimos las agresiones en las calles, o sea, muchas historias que contar, pero en el día de hoy tenemos que contar una en particular y es la que le ha tocado como misión de vida vivir con sus hijos, específicamente un documental que están lanzando para la semana que viene extraordinario sobre las personas con diabetes y sobre todo lo que tienen que pasar en Venezuela. Sus dos hijos tienen diabetes tipo 1, la más fuerte que te puedas imaginar. Y justamente la misión de vida de Marta ha sido entender este proceso, ayudar a quienes lo están transitando y adicionalmente con esa lección de vida dar otras lecciones de vida a los otros ciudadanos. Entonces quiero darte la bienvenida y quiero felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de ti, Marta, por esa misión de vida que has adoptado. O sea, no te tomaste el problema para ti o te ensimismaste en un tema tan delicado, sino que todos los días aportas al mundo tu granito de arena para entender un poco más lo difícil que puede ser la vida y lo hermoso que es ayudar y transmitir. Entonces, muchísimas gracias primero por estar aquí y cuéntanos del documental. Bueno, si no se comienza una entrevista, la verdad. Vamos a llorar las dos aquí. Bueno, te cuento que este documental lo filmamos hace 4 años. Cuando apenas estábamos iniciando la organización, fue una necesidad que surgió luego de ir a hacer un chequeo con mi primer hijo, que en ese momento nada más Juanjo tenía diabetes tipo 1. Solamente él. Héctor debutó fue el año pasado, en plena pandemia. Y bueno, de regreso, Will Riera, un periodista que actualmente, bueno, falleció hace 1 año y medio. Will era reportero gráfico, trabajaba para la revista Times, era un tipo talentosísimo y me reventó el teléfono porque él quería hacer un documental. Yo venía con eso en la cabeza, pero tú sabes cómo es uno, uno dice, ¿cómo voy a hacer un documental yo? ¿Con qué plata vamos a hacer un documental nosotros? Pero este pana empezó, vamos, yo lo hago fotográfico, tú lo haces con tu hermano. Mi hermano así como que estaba con el documental de formato, así como que, hermana, de verdad no tenemos tiempo ahorita para esto. Yo, vamos a hacer algo chiquitico, 15 minutos, vamos a hacer como unas historias. Y claro, Will empezó como a empoderarme, que no vale, sí se puede, vamos a hacerlo, y lo hacemos para allá, y sale la revista Times y tal. Al final, él me ayudó con la concepción del documental, se la propusimos a mi hermano le gustó. Y bueno, se hizo la filmación del documental para poder recolectar dinero para hacer esa filmación, porque había que alquilar equipos, había que pagarle a la gente, al camarógrafo. Tú sabes que, bueno, que al final, por mucho que sea una organización sin fines de lucro, pues bueno, la gente que está trabajando sí necesita el dinero. Entonces hicimos una cena de recolección, básicamente matraqueamos a todos los amigos para hacer ese capital semilla, que de hecho todos ellos están en el documental como productores ejecutivos del documental. Y bueno, hicimos esa cena y pudimos recolectar ese dinero para hacer esa primera tanda que fue la filmación, y para la edición nos tardó mucho más tiempo. Siempre pensamos que iba a ser algo pequeño, pero cuando ya vimos el resultado, al final terminó siendo un documental de 1 hora. Y trata de 3 historias, que teníamos primero 17 niños a elegir dentro del Hospital JM Los Ríos. Nos decantamos por 3 niños, 2 niñas y un varón, todos de situaciones de escasos recursos, uno peor que el otro, con diferentes condiciones sociales, diferentes condiciones familiares. Y queríamos llevarles a ustedes, primero, cómo se vive la condición, porque la gente no entiende exactamente, pero ¿se inyectan cuánto? Y si se inyectan es que es tan grave, y cómo comen, no comen azúcar. Entonces allí se ve todo cómo se vive con la condición. Pero en la organización hemos dicho siempre que son 2 maneras de verlo, o sea, con insumos y sin insumos. Si el niño tiene insumos, el niño va a poder tener una vida plena y va a poder hacer absolutamente todo. El punto de quiebre son los insumos. Y este documental habla justamente de ese punto de quiebre, cuando un niño con diabetes tipo 1 no tiene los insumos y toda la angustia de esas familias por saber lo que puede pasar, porque básicamente empiezan las complicaciones desde muy temprana edad, y estamos hablando de retinopatía, estamos hablando de no sentir a lo mejor los miembros de los pies, el problema renal. Eso, esperamos que eso no pase, y para que no pase debe comer bien y debe inyectarse insulina y medir su azúcar, monitorear su azúcar
varias veces al día. Eso es justamente lo que se habla en el documental, de esa angustia de la familia que está totalmente clara de la importancia de esos insumos para la vida de sus hijos y que no tienen la facilidad de tener esos insumos. Ahora, Marta, ¿esos insumos están en Venezuela o solamente a través de la vía privada y el que tiene recursos puede alcanzarlo? ¿O hay por lo menos algún programa dentro de Venezuela para atender esto? Y si son muchos casos o pocos, coméntanos un poco la realidad actual sobre esta problemática en Venezuela. Como el Hospital JM Los Ríos. Allí eventualmente hay insulinas. Las insulinas hay como diferentes niveles. Y las regalan, la gente tiene acceso a ellas. Pero a veces hay, a veces no hay, y las que usualmente dan son las insulinas humanas, que digamos que hay como diferentes niveles. Por supuesto, la última generación, si tú te inyectas la insulina, a los 5 minutos puedes comer porque ya la insulina está trabajando. La anterior son 15 minutos, pero esa insulina tú tienes por lo menos que inyectarte media hora antes de comer. Vas a tener picos de azúcar muy fuertes, esta insulina obliga al niño a estar comiendo con regularidad para evitar las bajas de azúcar, y esa es la insulina que están recibiendo los niños en el hospital, que si bien es cierto para determinadas edades, tipo 11, 14, 15 años, puede llevarlo, cuando se trata de niños muy pequeños es muy complicado con ese tipo de insulina. Entonces, digamos que en estos 4 años ha fluctuado, tú sabes cómo cambia la realidad del país. Al principio era que no había insulina, y era la desesperación por conseguirla. Y ahora es que la hay, pero la hay muy cara. De hecho, actualmente en Venezuela está más cara que en Colombia. Y cuando te digo muy cara, son 3 veces más. Estamos hablando de que un pen de insulina cuesta 20, 25, 35 dólares. Y un pen, ciertamente a un niño de la edad, por ejemplo, de mi hijo Héctor, que tiene 12 años, le puede durar un mes. Pero hay niños de 14, 15 años que por el tema del tamaño, por el tema de que están desarrollándose, pues necesita mucha más insulina y puede utilizar 2 o 3 penes. Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo del tamaño del niño, pues van a requerir determinada cantidad. Actualmente, uno de los mayores problemas tiene que ver con las cintas reactivas. Estos niños necesitan monitorearse el azúcar. Es decir, medirse su azúcar, se pinchan su dedito, sacan una gotita de sangre y a través de un glucómetro pueden ver cuánto tienen de azúcar. Dirán, ¿para qué necesitan saber eso? Necesitan saber eso porque a través de ese número van a saber cuánto se van a inyectar en el almuerzo. Y eso es a lo largo de todo el día o por lo menos una vez al día. Inyectan mínimo 4 veces al día, mínimo. Y estamos hablando de que se tienen que medir el azúcar mínimo 3 veces al día para estar monitoreando y saber cuánto. ¿Y hay glucómetros para la gente o hay mucha gente que va por la vida sin medirlo? El problema son las cintas, porque sabes, tienes el aparato y el aparato te cuesta, no sé, 5 dólares, 15 dólares, pero el tema es que tú tienes que estar comprando cintas todos los meses porque necesitas, y ese glucómetro está casado con unas cintas específicas. Entonces, no es que tú puedas comprar cualquier cinta, no, tienes que comprar las cintas específicas de ese glucómetro. Aquí en el país, el gobierno el que reparte se llama Suma. No es un glucómetro de gran calidad realmente, pero bueno, funciona, pero realmente es complicado para los niños y para estas familias conseguir las cintas incluso en los hospitales. Entonces es un trabajo titánico porque no solamente es que tengan las cintas, es que tengan insulina, es garantizar que los niños puedan comer. Los doctores hablan que las consultas son a veces que tienen que tragar duro, porque, tú sabes, tienen que hacer preguntas así como, bueno, vamos a ver, ¿cómo es el desayuno del niño? Bueno, a veces no desayuna mucho, tal. Y cuando te pones a ver, tienen que colocar la insulina para una sola vez que el niño coma al día. Porque, dice, tenemos que ajustar el tratamiento a la realidad de la persona. Entonces, cuando los médicos, un momentico, alguno me ha hecho el comentario que, un momentico, y se salen, lloran y entran otra vez a la consulta, porque a veces la realidad que ven en los consultorios es muy dura en el Hospital JM de Los Ríos. Ahora, Marta, ¿están organizados las familias que enfrentan este problema? ¿Qué se necesitaría en Venezuela? ¿Hay fundaciones? O sea, ¿cuál es la realidad actual y cuál podría ser el ideal? Porque estamos hablando, bueno, de la mesa de negociación y se abren algunas ventanas de ayuda humanitaria. Este podría ser un punto para llevar a esa mesa, para que, así como los de diálisis se organizan, para que haya una solución en el tiempo, justamente los niños con diabetes también puedan tener una ventana de oportunidades y esto sea un programa permanente para atender a todas las personas que padecen de este tipo de dolencias.
Y entre nosotros, en este momento somos la única organización de familias de diabetes con diabetes tipo 1. De hecho, siempre nos contactan adultos y le decimos que nosotros trabajamos con niños de 0 a 21 años. Y es muy duro porque también los adultos Para adultos no existe nada. No, o sea, formalmente una organización que diga, así como Guerreros Azules, que diga, bueno, vengan para acá, vamos a ver qué podemos hacer, trabajamos nosotros nacimos, mi Gaby, para trabajar primero con la educación, porque nosotros no nos queríamos meter con el tema de los insumos, porque sentíamos que era como demasiado para nosotros. Pero cuando empezamos a ver la realidad, era o eso, o era como que no hiciéramos nada, porque al final la realidad te obligó a tomar tomar esa actividad que no era una actividad que nosotros queríamos tomar. Incluso se fue complicando la cosa, porque antes de la pandemia recibíamos insumos puntuales, no muchos, puntuales de Colombia y de España. ¿Qué pasa? La insulina necesita una cadena de frío, entonces no es cualquier cosa que tú puedes mandar por cualquier courier. Entonces, claro, ellos hacían en España, hacían una inversión, estas organizaciones, porque son organizaciones que trabajan con gente con diabetes tipo 1, las familias, las personas, los pacientes de allá donaban la insulina y ellos recolectaban dinero para poder enviarlo para acá, para Venezuela, porque era una plata. O sea, es una plata mandar la insulina desde cualquier parte del mundo a Venezuela y mucho más desde España, estando tan lejos. Pasa la pandemia, no hay vuelos para Venezuela, se acabó lo que se daba. O sea, no hay manera práctica de dar un donativo de otro país a Venezuela. Entonces tuvimos que buscar nosotros aquí en organizaciones para que nos dieran dinero para poder comprarla aquí. Y cuando te percatas, en Venezuela es muy caro. Entonces, bueno, se ha buscado la forma a través de papás y contactos para poder traerla de Colombia lo mejor posible. Pero como te digo, la insulina es algo delicado porque trabaja con cadena de frío. Entonces, cuando tú me hablabas, por ejemplo, de esto de la ayuda humanitaria, ha llegado, por ejemplo, donativos, y sí ha pasado. ¿Qué pasa? Donativos que llegan, hay que agradecerlos, por supuesto. Estos donativos llegan con una insulina que es de última generación, qué maravilla la última generación, pero los niños, estas familias ya no están acostumbrados a esa insulina de 5 minutos. Entonces había que hacer un trabajo educativo que se hizo en su momento, pero nosotros veíamos esa insulina que después estaba en cualquier lado y la gente la utilizaba con la misma dosis de una de otra. Entonces esa insulina que en algún momento se donó, que la donó la OPS, había que hacer un trabajo educativo para las familias porque no te están donando lo mismo de siempre, te están donando algo que puede ser mejor, pero si no lo conoces, tampoco es chévere porque estamos hablando de algo delicado como la insulina y estamos trabajando con niños. La FIAS, que en su momento es muy fuerte y es la que utilizan actualmente mis hijos, es la mejor, pero si no sabes cómo usarla, puedes hacerle daño a un niño. Y el tema de la cadena de frío también fue complicado. Nosotros recibíamos insulina que estaba caliente. Entonces, ¿sabes? Se rompió la cadena de frío. Entonces, el tema de la ayuda humanitaria, por supuesto que lo queremos, por supuesto que lo necesitamos, pero necesitamos que haya orden cuando sucedan estas cosas, porque al final, que nos llegue la mejor insulina sin cadena de frío es como que no nos llegara nada, porque al final no va a tener ningún efecto sobre el niño. Estamos dispuestos a hacer el trabajo educativo, los médicos están dispuestos, los médicos están ávidos de ayuda, están disponibles, ¿no? Aquí los médicos venezolanos están haciendo una labor titánica, ¿no? La gente que están en la Academia de los Ríos son unos héroes, y esas personas están ávidas de todo eso, pero a veces, o la mayoría de las veces, no tienen ni siquiera recursos en el hospital. Por decirte algo que te puede parecer tonto, y no lo es, el baño de pacientes del hospital, de la unidad de endocrinología, está mal. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el tema es que a veces los pacientes han hecho desastres en el baño de los doctores, entonces los doctores, oye, nosotros estamos aquí las 24 horas del día y tal, y al final los niños han estado orinándose porque es de la unidad de endocrinología que es el piso 8 del hospital. Entonces, los niños están en consulta, están esperando, no les da chance de bajar y se orinan. Entonces, cosas tan sencillas como arreglar una poseta es algo maratónico en un hospital. Marta, ya nos quedan 3 minuticos y quería nuevamente retomar la invitación a la presentación de este documental. Quien quiera verlo, quien quiera aportar, coméntanos un poco sobre la presentación. Colony Theater, el próximo 26 de agosto, tengo entendido, yo no lo conozco, queda en el Lincoln Road, no sé si tú has sí, la presentación es a beneficio de la organización, son $25 para la organización y hay un pago por el teatro, que el dinero que va para la organización va directamente para insumos, y es que la gente, para que yo sepa que es importante, que no es que te dirán, a lo mejor, no sé cómo sean las cosas allá, no sé si es muy caro o muy barato esa entrada,
pero lo que va, esos $25, parte de esa entrada, van en insumos para y hay un fee que te hay que pagar para el teatro, entonces queda en 31.5 la entrada. Toda la información está en Guerreros-Azules, ahí está la información para comprar la entrada. Y bueno, es un documental que te conecta con Venezuela, te conecta con lo duro, pero también con la esperanza, porque estos niños son esperanza para Venezuela y siguen luchando todos los días. Muchísimas gracias, Marta. Qué lástima que se nos agotó el tiempo, pero bueno, ya saben, El Camino del Guerrero, así se titula el documental. Ayúdanos a ayudar, como lo pones allí en lo que es la promoción de esto, y es justamente lo que viven los niños en Venezuela con diabetes tipo 1 en el Colony Theater el 26 de agosto a las 8 de la noche. Nuevamente, ¿dónde pueden adquirir las entradas, Marta? Toda la información aparece en el Instagram, Guerreros-Azules, y bueno, de todas formas igual se va a vender la entrada en la taquilla del teatro, así que igual pueden acercarse. Allá vamos a estar. La Carnaval de ayudándonos allí con la presentación del documental, así que también eso va a ser muy chévere, verla a ella, que es una tipa demasiado buena vibra. Así es. Un beso gigante y bueno, como siempre muy pendiente de todas tus cosas. Gracias. Un beso.